Excelentísimo señor embajador de España en Colombia, don Joaquín María de Arístiz, escritora Irene Vallejo, don Juan Esteban Costaín, señores miembros de la mesa directiva, señores académicos honorarios de número y correspondientes, invitados especiales, señoras y señores. En esta casa, en donde las letras exaltan la existencia y se regocijan con ella para animarla y pretender hacerla real, palpable, actuante y anhelante, recibimos hoy a una escritora que ha sabido posicionarse en el mundo del lenguaje y de la comunicación como un elemento nutricio que ha estado en condiciones para encomiar el universo lingüístico y proyectarlo en la magia de la expresión oral o escrita. Cuando se produce un elemento literario, nunca puede ser atribuido a lo casual, a lo inesperado o a lo simplemente aparecido, pues estaríamos frente a lo que se puede denominar la razón de la sensación. El ejercicio literario requiere de acumulación de conocimiento, de adiestramiento mental, de ejercicio comparativo y deductivo, para que puedan surgir los hechos, las formas y los personajes que, entrelazados todos, dan origen a la creación literaria. Irene Vallejo es una escritora que ha ido paso a paso allanando un camino, a quien su pasión por la lectura le nutre de conocimiento y la proyecta para la creación. Ella ha bebido de las canteras de los grandes escritores, pero también de la ciencia de la filosófica que estudió y que le permite las bases para ir mucho más allá de un ejercicio narrativo hacia razonamientos luminosos que extrae de los ejercicios comparativos, de rigurosos contextos que lleva a los aposentos de la duda y que transforma en novedosas proyecciones, siempre creyendo en lo infinito del raciocinio, en el universo sin límite del pensamiento y en el elemento agregado que transporta a los nuevos horizontes y en donde salen los nuevos escenarios de la genialidad literaria. Una conversación con Irene Vallejo significa entrar en un mundo mágico, que nutre con sus palabras, que alimenta con su sonrisa permanente y traviesa, que ilumina con su mirada y que hace fijar la atención en una cantera de ideas que ella sabe desatar suavemente hasta construir grandes espacios. Pero adentrarse en la lectura de sus textos significa fijar la atención desde la primera frase. La última columna periodística que leí comienza con la expresión: la vieja crueldad presume de juventud. Y ese corto vocablo encierra todo un mundo de expectativa que de inmediato pone a funcionar la imaginación del lector y constituye todo un universo sugerente que invita a devorar el resto del texto, mientras el lector desata también sus propias deducciones que puede acercar a sus íntimos espacios. Ella misma nos define con asombroso acierto la magia del libro, la riqueza de la lectura, la transformación inmersa en la asimilación de los espacios del creador literario. Comillas: anhelamos ver por otros ojos, pensar con otras ideas y sentir otras pasiones.
La magia consiste en ponernos las lentes de la ficción y observar a través de ellas, deslizándonos en los placeres, los terrores y las ambiciones ajenas. Y, sin movernos de la cama, el universo entero nos pertenece. La inmensidad está al alcance de nuestros dedos. Cierro comillas. Aunque no estoy tan de acuerdo con la expresión sin movernos de la cama, pues con frases afortunadas y luminosas como esta, a veces queda uno sentado, tal vez de pie, o acaso con el impulso de salir corriendo en busca del desenlace creativo del autor. Bien podemos decir hoy respecto a Irene Vallejo que el peso del universo literario que hoy nos ofrece es el producto de ese numen fecundo amasado en las noches, sopesado en el alba, proyectado en la canícula y condensado en el crepúsculo, para después proyectarlo en el tiempo del universo anhelante de su producción luminosa. No es casual que el infinito en un junco nos muestre todo ese proceso de la creación del libro, de su proyección en el pensamiento humano, de su impacto en la evolución de la humanidad y de lo que puede ser el milagro en la condensación de las ideas y en la evolución del espíritu. La Academia Colombiana de la Lengua, la primera fundada en el Nuevo Mundo hace ya 153 años, se complace en tener entre sus miembros, a partir de hoy, a la escritora Irene Vallejo, quien hará parte de este grupo intelectual que desde hace un poco más de siglo y medio viene siendo un referente del idioma castellano y una casa en donde las letras constituyen el aliciente del pensamiento creativo. Ya se encargará el académico Juan Esteban Constaín de responder a nombre de la institución su trabajo de ingreso. Bienvenida a esta institución en donde la cultura hispana tiene un formidable lugar de encuentro. Muchas gracias. Don Edgardo Durán, embajador, gracias infinitas a esta academia, a su presidencia, a su ilustre membresía por este regalo desmedido. Vivo en una ciudad constantemente ataviada de niebla, una niebla que brota del río, borra los rostros y convierte las calles en páginas en blanco. Apenas puedo creer que la más antigua y longeva Academia de América me abra sus puertas a través de un océano, más allá del biombo de bruma zaragozana. Conocí Colombia en la biblioteca de mis padres, que fue mi primer atlas. Allí, en un lugar destacado, encontré los libros de Mutis y Márquez. Pronto empecé a viajar por los caminos de letras, desde los Pirineos a los Andes, y a lo largo de los años conocí otros nombres de cumbre en cumbre, desde Julio Flórez a Fernando Vallejo y Evelio Rosero, desde Alba Lucía Ángel a Alejandra Jaramillo y Pilar Quintana. Siempre sentí que su literatura es especialmente generosa y agradezco que consideren la lengua una conjugación de la hospitalidad. No puedo viajar a Colombia sin recordar a los exiliados españoles que aquí fueron recibidos. No solo les abrieron los brazos y las fronteras, sino que alentaron sus carreras intelectuales en la Universidad Libre, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad de La Sabana, en la de los Andes o en el Gimnasio Moderno, al que fui invitada hace unos meses por
por citar solo algunos lugares. Aquella bienvenida refundó nuestra historia con un nuevo hito acogedor y humanista. En tiempos de guerras y migraciones, yo quisiera evocar ese historial generoso hacia los refugiados de guerra. Si esos recuerdos literarios y humanos explican mi garganta anudada por la emoción, también mi corazón de filóloga late al galope ahora mismo en esta mítica Academia de la Lengua. Para mí, desde mis más remotos recuerdos, la lengua y la escritura se cuentan entre los grandes prodigios de la vida. Al hablar, convertimos nuestro cuerpo en instrumento musical. Nos comunicamos creando sonoridades. La corriente de aire que sale de los pulmones atraviesa la laringe, vibra en las cuerdas vocales y adquiere su forma definitiva cuando la lengua acaricia el paladar, los dientes o los labios. Todos estos órganos intervienen a su debido tiempo para moldear nuestras frases. Y aunque la lengua no puede por sí sola crear el habla, es su símbolo desde tiempos muy antiguos. Por eso decimos, tiene la lengua afilada, o se le comió la lengua al gato. Lengua significa ambas cosas, el músculo y el idioma, la carne y la palabra, el órgano animal y la comunicación que nos hace humanos. La lengua es una parte fascinante de la anatomía. Las mariposas desenroscan su larga lengua para beber en las flores como en cálices, y los colibríes usan las suyas para besarlas en pleno vuelo. El camaleón lanza su lengua a una distancia mayor que su propio cuerpo. Cuando nos concentramos, la punta de la lengua asoma por los labios entreabiertos, como queriendo salir al encuentro de la realidad exterior. Y en esa búsqueda de protagonismo, nuestra pequeña lengua, tomando la palabra, modelando y esculpiendo el aire, ha logrado actuar en el mundo y con sus verdades y mentiras cambiarlo para siempre. El escritor Arnoldo Palacios nunca olvidó las palabras de un hombre de atuendo blanco impoluto, escuchadas siendo niño en una sastrería de su Chocó natal, como cuenta en Buscando mi Madre de Dios. Cito: las palabras tienen su misterio. Cuando uno las lee o las tiene en la cabeza, se ve que cada palabra está hecha como una persona. No se puede confundir una con otra. Y cuando uno las pronuncia, la resonancia hace ver más patente el significado, hace ver la cosa tal cual es, bonita, fea, cristalina, musical, amarga, sabrosa. Hay algo irresistible y sensual en el acto de hablar. Sin asomo de duda, existe el deseo textual. En palabras de Palacios, las sensualidades sabrosas. Y diré más, la dicha de los dichos, el deleite de leer. La lectura es una actividad asombrosa en sus paradojas. Como escribió Quevedo, los libros, en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Leemos y escribimos en solitario, pero al hacerlo construimos comunidades. Incluso leer en soledad es un acto colectivo porque nos aproxima a otras mentes. Siendo un empeño sedentario, nos devuelve a nuestra condición nómada. Nos descubre que necesitamos conversar con los muertos para sentirnos más vivos. Lo compendió con brillantez mi maestro Juan Gabriel Vázquez en Viajes con un mapa en blanco. Y cito: he escrito siempre en soledad, creyendo que así estoy frente a aquellos demonios. Mi biografía, la historia de mi país, la de eso tan confuso que llamamos cultura, la de eso no menos confuso que llamamos pasado. Pero no es así, no estoy solo. Escribir es también buscar una familia. De ahí mi felicidad por ser recibida en la familia de la Academia. La literatura nos ofrece un camino de ida y vuelta a nuestro interior, pasando por los demás. Un viaje a las lejanías para disminuir la distancia entre una misma y el prójimo.
Sin la posibilidad de la lectura, los otros aparecen solo como ajenos, como extranjeros o como enemigos. No sé quién son, no sé cómo piensan, ni cuáles son sus razones. Carecemos de palabras para dialogar con ellos. Así podemos más fácilmente caer en el extremo de percibirlos como amenazas. Al leer, sin embargo, nos avecinamos a otros territorios, nos nombramos osadamente ciudadanos adoptivos de lugares solo recorridos a lomos de los libros. Reconocemos nuestras irracionalidades, hallamos ideas insólitas, nos ataviamos de otras personalidades, incorporamos las geografías más íntimas por contemplarlas con el ojo de la mente. Antes de visitarla por primera vez, yo ya llevaba a Colombia en el torrente sanguíneo del idioma. En Colombia encuentro una lengua prístina, clásica, espléndida. Es el idioma de quienes saben relatar y acariciar la palabra. Y soy consciente de poder entender y gozar tan solo una fracción de su mosaico idiomático que se despliega en más de 60 lenguas nativas. Reconozco mi fascinación irrefrenable por los proyectos de bibliotecas colombianos, de los que en todo el mundo se habla con admiración. Desde los bellísimos parques biblioteca de Medellín a los biblioburros que conocí en Cartagena, de las mareas de lectores en la Feria del Libro de Bogotá, hasta las champas de libros de mi querida Belia Vidal en el río Atrato, o la labor de Espantapájaros y esa casa imaginaria de Yolanda Reyes. Todo el país está surcado por esa pasión de lecturas compartidas. Allá donde viajo, menciono con fascinación sus iniciativas y su creatividad. En todo el mundo nos interpela su decisión de confiar colectivamente en el arte para restañar las heridas de la violencia. Sabia ruta, camino osado y pausado. Porque leer entronca con la búsqueda del sentido y es un canto al sentido de la búsqueda. En las etimologías reverberan ecos y se esconden revelaciones. El latín meditatio desciende de la misma raíz indoeuropea de donde proviene otro verbo, mederi, cuidar, sanar, que nos ha dado las palabras médico y medicina. Desearía reivindicar la labor saludable de la humilde filología, que ejerciendo la meditación sobre las palabras, sana los textos y nos enseña, en tiempos de hipérboles y bulos, la importancia de regresar siempre a las fuentes primarias, de cotejar y contrastar, de leer entre líneas y buscar la expresión justa. La filología también se ocupa de investigar y conocer a fondo cada idioma para protegernos de todo intento de manipulación lingüística, para salvaguardar una conversación saludable y serena, para proteger el legado de leyes y leyendas que nos permite vivir juntos. La democracia es una invención extravagante. Cuando hace milenios los griegos inventaron esta extraña forma de organización, imaginaron, con sus exclusiones y limitaciones, una convivencia basada no en la fuerza, sino en una delicada urdimbre de acuerdos y en un diálogo incesante. En la mayor parte de las especies no existen las votaciones, los acuerdos por mayoría, la separación de poderes, la igualdad de derechos, los consensos y los debates, la protección de las minorías. Son inventos sofisticados, extraños, sutiles, con frecuencia amenazados, nacidos de siglos de reflexión y logros históricos. En ocasiones he subrayado que el término lector deriva de lector, y como pude dialogar hace unos meses con don Fernando Carrillo, escritor de ley y de leyes, ensayista, en el cuidado de la palabra reside el cuidado de nuestro futuro, porque nuestras decisiones se sostienen en los discursos, en el debate, en el arte del buen parlamento y de las leyes sabias. Esta academia es casa de la lengua. Aquí, hogar de la literatura, de la filología, del pensamiento y la creación, se mantiene vivo ese diálogo vibrante, sereno y transformador que preserva nuestros mayores logros. Cuidemos nuestra imaginación, salvemos lo que nos salva, porque las palabras solo pueden ser valiosas si son valerosas. Frente a la tentación del yo y del ya, el arte es diálogo.
es conversar con esa fragilidad que nos hace fuertes. El sabio Tucídides decía que en las guerras las palabras pierden su significado. Hace ya más de 25 siglos el ateniense observó que la manera de emplear ciertos términos permite diagnosticar el estado de salud colectivo. Pensaba que las sociedades se están descomponiendo sin saberlo, cuando se convencen de que cualquier forma de moderación es un disfraz de la cobardía, cuando afirman que quien se detiene a deliberar solo está buscando pretextos para no actuar, si el servilismo dentro de las facciones se empieza a llamar lealtad, si el bien común se trata como un botín, si llamamos listo al que mejor conspira y pusilánime a quien se detiene a reflexionar, si hablamos de acuerdos solo para encubrir fugaces transacciones de intereses. El peligro acecha precisamente en esas épocas que desacreditan la prudencia, el matiz, la ética, la delicadeza, el tacto y el pacto. Tucídides, que era un analista clarividente, resumió este proceso en una frase de absoluta vigencia actual. Y cito: en efecto, la mayoría de los hombres prefieren que se les llame hábiles por ser unos canallas a que se los considere necios siendo honrados. De esto último se avergüenzan, de lo otro se enorgullecen. Como lección para el presente, Tucídides nos legó la necesidad de proteger la robustez de ciertas palabras. Si el historiador griego está en lo cierto, entonces explorar y defender el sentido de cada una de ellas por medio de diccionarios, gramáticas y estudios filológicos entraña un afán pacífico y conciliador. Yo así lo entiendo y veo reflejada esta convicción en la tierra donde se fundó esta longeva academia, el país de tantos grandes filólogos, lexicógrafos, humanistas y eruditos. Pienso en Rufino José Cuervo y en este proyecto de maravillosa envergadura, el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, un empeño sostenido durante más de un siglo, desde 1872 a 1994, 100 años de solidez intelectual. Quisiera demorarme en esos libros que nos ayudan a pensar con sosiego, los ensayos, encrucijadas de meditación y remedio. Una búsqueda de los centros de gravedad siempre en fuga hacia las periferias. Un género literario terapéutico, reflejo de su tiempo, pero también antídoto frente a él. Los escribimos y los leemos para comprender el ayer, captar el alcance de lo que está sucediendo ante nuestros ojos y leer el presente que resbala entre nuestros dedos, engarzándolo con el futuro. En las aguas turbulentas de la revolución mediática tienden a desaparecer los espacios para la exploración silenciosa y para las ideas difíciles, aquellas que necesitan lentitud, paciencia, titubeo, matiz y concentración. Cuando todo se vuelve público al instante, en una atmósfera preñada de los truenos de la polarización, es más necesario que nunca un espacio literario para confrontar pensamientos complejos. El ensayo trenza arte y educación. La educación es la cultura que empieza y la cultura, la educación que prosigue. Pero hoy el pensamiento habla sobre todo desde ciertos territorios al norte de nuestro sur compartido y en el idioma dominante. Por eso resulta urgente la reivindicación del ensayo en español. Nuestra poesía y novela ya tienen una habitación propia en la literatura universal, pero siento que el ensayo permanece todavía al este del Edén, injustamente postergado. Es el género literario más dominado geográficamente por las publicaciones en lengua inglesa, cuando debería ser el territorio de las miradas y las experiencias más diversas, del caleidoscopio planetario. Ahí se construyen las ideas, se narran los hechos, se forjan las interpretaciones. Lo que está en juego, por tanto, es una forma de poder. No solo el poder de intentar determinar qué pensamos sobre los temas, sino sobre qué temas pensamos. Esta última influencia es la más sutil, pero determina que ciertos asuntos vitales para el mundo queden orillados en la conversación universal. Por eso quisiera celebrar una riquísima y fértil veta de ensayo y crónica en nuestra lengua. Tal vez empezando por El sueño de Sor Juana Inés, que es ensayo filosófico y poema, como el de Rerum Natura,
siguiendo por Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Carlos Monsiváis, Rosario Castellanos, José Lezama Lima, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, Borges, Piglia, Aira, Vargas Llosa, con un destacadísimo capítulo en la literatura colombiana, El sueño americanista de Germán Arciniegas, Las emociones sabias de Mauricio García Villegas, La lucidez indómita de Juan Gabriel Vázquez, El asombro herido de William Ospina, Las cartografías del delirio en Carlos Granés y El humanismo valiente e irrenunciable de Juan Esteban Costaín. Y las crónicas entre lo íntimo y lo político de Gabriel García Márquez, Piedad Bonet, Héctor Abad Faciolince, mi admirado y amadísimo Héctor Abad, a las que se unieron para mí hallazgos retrospectivos como las memorias de Emma Reyes. Durante mi visita al Chocó descubrí Mi Cristo Negro de Teresa Martínez de Varela, mujer singular, mulata, maestra, periodista, secretaria de Educación, rectora de colegios, secretaria de juzgado, madre de 6 hijos, que escribió una valiente crónica del último fusilado en Colombia, Manuel Saturio Valencia, que recordaría Manuel Saturio ante el pelotón de fusilamiento. Creo urgente destacar la exigencia estética y literaria de estas obras, que nunca se conforman con una expresión tan solo eficaz y somera en sus regalos verbales. Al contrario, buscan en tensión lingüística permanente expandir los límites de esta forma literaria e hibridarla con la poesía o la narrativa, no renunciar a la incandescencia de la palabra. Fue Alfonso Reyes quien definió al ensayo como el centauro de los géneros, donde, y cito, hay de todo y cabe todo, propio hijo caprichoso de una cultura que no puede ya responder al orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al etcétera. La metáfora del centauro refleja la condición mixta y mestiza del género, donde confluye la ciencia y el arte, la emoción y la investigación, tradiciones e irreverencias, hipótesis razonadas junto a intuiciones sugeridas. Ese centauro encarna, en palabras que tomo prestadas de Mauricio García Villegas, un balance entre pasiones y reglas. Y sobre todo, dentro del paisaje de las ideas, expresa una poderosa originalidad, también entendida en su sentido etimológico, de regreso a los orígenes. Los libros necesarios son aquellos que descubren esas fracturas de desasosiego que oscuramente y sin formularlas del todo nos atraviesan. Tras ellos, tras estos libros, se oculta la tarea detectivesca de encontrar las preguntas que en cada momento laten, no verbalizadas. Para fortalecer estos hallazgos, necesitamos leernos mutuamente, escuchar las ideas, deshacer los olvidos y omisiones, buscar un lenguaje inasible, secreto y poético en los territorios de la lengua compartida. Unir nuestras dos orillas con puentes y trenzas de literatura, para que las voces del sur que somos no queden orilladas. Cuidar la vitalidad de las palabras, que en ciertas épocas parecen titilar y apagarse, marchitarse como flores cabizbajas. Aquí en Colombia, sin embargo, alzan el vuelo, aladas como aves lingüísticas, como garzas verbales. Gracias a esa pujanza, crece nuestro idioma, músculo y lenguaje. Y página a página, pensamiento a pensamiento, forjamos una familia verbal y vital. Solo me resta agradecerles con el acento más cálido que la atención de ustedes se haya posado en los libros de quien les habla. Gracias. Estimado señor presidente, don Eduardo Gómez Durán, estimados miembros de número y correspondientes de la Academia Colombiana de la Lengua, doña Irene Vallejo Moreu, querida Irene, señoras y señores, hace algunas semanas, en medio de las noticias cada vez más frecuentes
y atroces que este mundo engendra, por desgracia, de guerras e invasiones, miserias e influencers, discursos de Donald Trump o trinos de Elon Musk, los periódicos de Italia, donde más si no, contaron la historia de Gabriele Liquori, un ladrón con nombre de personaje de película de Vittorio De Sica, que entró a robar en un apartamento en el refinadísimo barrio romano de Prati. No parecía una misión excepcional, la verdad. Solo el hurto de unas joyas y tal vez un par de candelabros rococó. El botín de siempre de los ladrones honrados de Roma, su merecido premio por los días de abnegación y brega, los viajes en moto o en bus en esa ciudad besánica fundada por Rómulo cuando 12 pájaros volaron hacia su esquina en el Monte Palatino, mientras a su hermano Remo, según el historiador Tito Livio, que mojaba su pluma en la tinta del mito, le tocaron solo 6. Qué bella es la etimología de la palabra inauguración, tener de nuestro lado los augurios y la suerte. Lo cierto es que Gabriele Liquori estaba metiendo en su bolsa las cosas que se iba a llevar, por decirlo menos, cuando vio sobre una mesa, a tiro de mano, un libro cuyo título llamó su atención: Los dioses a las 6. Se acercó a hojearlo y no pudo parar de leer. Era la historia de los dioses y los héroes en la guerra de Troya. Se sentó en una poltrona como si nada y así lo encontró la policía 3 horas después, no sin antes dejarlo pasar en absoluto silencio, a medio camino entre la estupefacción y la ternura, la última página. Y todavía hay quienes se atreven a poner en duda el futuro del libro impreso. La verdad es que no, porque a diario nos asaltan también, y por fortuna, casi como consuelo y paliativo de todas las demás, noticias que demuestran que el libro es inmortal y que nada tiene más futuro que el pasado. Hace 6 meses nomás, por ejemplo, el mundo empezó a conocer ya en serio y de verdad lo que contienen los papiros de la biblioteca de la llamada Villa de los Pisones en Herculano. Miles de rollos de papiro que el fuego congeló en el tiempo desde la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo, y que ahora, gracias a la inteligencia artificial, todo hay que decirlo, comienzan a revelársenos a manos llenas, como si por fin pudiéramos desentrañar su alma que antes solo intuíamos de manera incompleta y fragmentaria, desplegando esos pedazos de piedra desde el siglo XVIII para recoger las astillas de su corazón. Eso tiene la historia, que no solo avanza hacia adelante, sino también hacia atrás. El progreso ensancha el horizonte de lo que vendrá, sin duda. Va abriendo y desbrozando, jalonando, inaugurando su camino, así en gerundio, pero su luz se riega sobre el pasado y lo hace cada vez más preciso y comprensible, a un tiempo más distante y remoto y más cercano, como las fotos deslumbrantes de esos planetas que antes eran apenas un borrón pixelado y difuso y ahora parecen ya una bola de billar perfecta y reluciente. Pero de todas estas historias felices y esperanzadoras sobre la vigencia y la urgencia del mundo antiguo en el nuestro, quizás no haya ninguna más conmovedora que la del infinito en un junco, el libro de Irene Vallejo, a quien hoy recibimos con afecto y admiración como académica correspondiente extranjera en esta Academia de la Lengua, la primera en América. Si alguien hubiera dicho en la víspera que el libro más importante de nuestro tiempo, y no solo en nuestro idioma, quiero enfatizar este hecho, iba a ser una historia personal y apasionada, brillante y arrolladora de la erudición en la antigüedad y las peripecias de la tinta y el papel hasta nuestros días, la tinta que tiñe el papel y lo redime de su condición inerte, lo hace nuestro, lo hace humano para siempre. Si alguien hubiera dicho algo así un día antes,
nadie lo habría podido creer ni concebir, ni siquiera en el mayor de sus delirios. Y sin embargo ocurrió, además como suele ocurrir con los verdaderos clásicos, de la nada, de manera espontánea y fervorosa, como si se tratara de una revelación, y acaso lo fuera. Los lectores empezaron a compartir la dicha de ese texto, que es a la vez un tratado sabio y riguroso y un diario personal, una libreta de apuntes y una novela de aventuras, un poema en algunos de sus momentos más bellos y elevados, incluso un poema épico y en otros casos un poema lírico y confesional. Sé que hay quienes se ofenden o por lo menos se incomodan con la condición sectaria y casi religiosa de los lectores del Infinito en un junco, que además ya se cuentan por millones en todo el mundo. La noticia de su fuego arde con igual furor allí donde llega, como si fuera la primera vez. Pero es que hay libros que son mucho más que eso, y explicar ese azar y ese prodigio resulta imposible. Hay libros que se vuelven un símbolo, un refugio, una bandera, un consuelo, una tabla de salvación, un triunfo en medio del desastre. ¿Qué los prepara y los define? ¿Cuál es la lógica que anida en su éxito descomunal? Nadie lo sabe. Quizás allí esté el secreto, en la condición casi milagrosa de los clásicos que llegan a hacerlo de manera tan rápida y contundente. En el caso del Infinito en un junco, se pueden aventurar varias hipótesis. El hecho de que fuera un libro sobre un tema tan concreto y especializado, incluso acartonado, podría decirse en teoría, pero escrito de forma tan bella y tan cercana, con tanta emoción, al punto de que muchos de sus lectores sienten por primera vez que ese universo de la llamada cultura clásica, que por cualquier razón antes les resultaba inaccesible y esquivo, ahora se les revela con todo su encanto y toda su sapiencia. El hecho de que el libro saliera justo antes de la pandemia y su legión de privaciones aterradoras y apocalípticas, y que durante el encierro fuera la única lectura que muchos pudieron y quisieron hacer, como si en sus páginas, en sus pliegues luminosos, hubiera una explicación total del mundo que estaba pereciendo y la esperanza y la certeza de que las cosas más bellas que hay en él siempre habrán de sobrevivir. No lo sé. El Infinito en un junco tiene varios atributos excepcionales que juntos, fundidos así, permiten alguna conjetura que explique su fama y su éxito, la devoción que suscita. Otros lectores más calificados que yo podrán ahondar en ellos, y sé que lo han hecho, pero insisto en algunos. El rigor y la erudición, la calidez del estilo, el desparpajo y la gracia de sus digresiones personales, que son tan importantes en el libro como el tema mismo que lo inspira. En fin, hay allí una dosificación tan inteligente de tantos temas, algunos de ellos convencionales y ortodoxos, otros provocadores y heterodoxos, que el lector se va impregnando de ese espíritu, se compenetra con él y tiene la mejor sensación que pueda haber a la hora de leer un libro, casi la definición de lo que es un gran libro, y es que uno no puede parar de leerlo, pero tampoco quiere que se acabe, que se agote, que se vaya disolviendo entre las manos. Es lo que los tomistas llamaban la delectación morosa, la lentitud voraz con que uno consume un placer y lo habita, lo prolonga lo más que se pueda para no abandonar jamás su sombra generosa y feliz. Eso pasa con la prosa de Irene Vallejo, que es como una seña masónica de quienes buscan la felicidad a la hora de leer. Pero hay algo adicional que tiene que ver con el Infinito en un junco y el misterio de su éxito. Y digo misterio no porque no se lo merezca, todo lo contrario, sino por lo extraño y maravilloso que es. Primero, una especie de artificio, un truco de magia que el libro contiene, un conjuro, y es que su propia historia editorial se integra al relato épico que hay en él. Mejor dicho, el éxito del Infinito en un junco hace parte del texto. También me encanta la etimología de esta palabra.
el texto como tejido y tesitura, la trama que hacemos y deshacemos tanto al escribir como al leer. Es la historia que faltaba allí, que continúa y se resuelve en las manos de cada lector. Eso es hermoso y aleccionador. Eso es la literatura, como en las ánforas sicilianas en las que sale Penélope tejiendo su famoso telar, en el que está ella tejiendo su famoso telar, en el que está ella tejiendo su famoso telar, y así hasta el final. O como en el libro primero de la Eneida, al final, en el que Eneas y Acates ven en el templo de Juno la imagen que relata su propia historia y su propio dolor. Ya todo está contado, ya todo está escrito, y sin embargo no podemos dejar de hacerlo. Las cosas están llenas de lágrimas, dice el héroe troyano. Las arrastran consigo y llegan al corazón. Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. Las cosas son lágrimas, su memoria y su recuerdo, y la literatura las exhuma para volverlas a tener. Y hay otro hecho que explica el éxito del infinito en un junco. Con él me gustaría terminar. Espero no haberme extendido en exceso. Perdonarán la emoción de fan y perdonarán el anglicismo de origen latino de ese vocablo. Ese hecho tiene que ver con el texto en sí mismo. Ese hecho no tiene que ver con el texto en sí mismo, sino con su autora. Porque el mundo de la literatura y de los libros, el llamado de forma tan solemne y tan pomposa y tan absurda mundo de la cultura, que se ocupa o debería ocuparse de cosas tan bellas y nobles, es en realidad un hervidero de tristeza y amargura, envidia y mezquindad, miseria y frustración, arrogancia y pedantería, intriga y pequeñez, insignificancia y pretensión. En fin, no sigo porque no termino hoy. Pero con el infinito en un junco, el mundo quedó fascinado y seducido, no solo con su contenido, sino con quien lo había hecho posible. Una aragonesa dulce y sonriente, sencilla y bondadosa, generosa, entusiasta, que honraba con su actitud lo que decía su libro, que tenía el mismo carisma, que hizo de su admirable historia personal la razón principal para escribirlo como un ajuste de cuentas con la vida, sin aspavientos ni reclamos, sin confundir jamás la perversidad con la inteligencia, que es quizás la peor maldición de nuestro tiempo, en especial en el mundo de las letras. Pues no, Irene Vallejo es tan amable que parece que fuera una pose, el invento de un personaje, pero basta conocerla para descubrir que esa es su naturaleza más profunda y verdadera, su forma de ser. Estoy señalando rasgos morales y no intelectuales, lo sé, pero es que en su bondad está la clave de su obra, la gracia y la dicha y la belleza que destila, el encanto que irradia y envuelve a sus lectores. Por eso hoy son millones. Si alguien merece hoy el ya tan devaluado epíteto de la influencia, no hay nadie que lo ennoblezca más con su voz y su trabajo que Irene Vallejo. Ella sí que es una influencer de verdad y para bien. No sé si la única. Hay una tradición talmúdica, creo que apócrifa, en la que el rabino hace que el niño recorra con sus manos las letras del alfabeto hebreo que están escritas con miel en un tablero. La idea es que luego el niño se chupe los dedos y los relama y asocie ese sabor insuperable con el acto de aprender y de leer. El acto de saber en los dos sentidos de la palabra. Es lo que logra Irene Vallejo con lo que escribe, la dicha de sus lectores, la nostalgia y la certeza de esa belleza que ya no nos abandonará jamás. Esta academia, querida Irene, fue la primera en el Nuevo Mundo y la fundaron y la han frecuentado no solo grandes escritores y filólogos, sino también grandes latinistas y helenistas. Desde don Miguel Antonio Caro en el siglo XIX, cuya traducción de la Eneida en octavas reales hizo que Borges de joven pensara en su Ginebra natal que ese era el original y que la versión latina de Virgilio era apenas una traducción posterior e insuficiente. Caro, aquí atrás sentado, y que así lo estará por toda la eternidad vaciada en bronce, que es más cómoda. Caro, que tradujo del castellano al latín la canción a las ruinas de Itálica,
de su casi tocayo en el siglo XVI, don Rodrigo, o el padre Félix Restrepo, que escribió ya en el siglo XX el mejor libro que existe para adentrarse en el alma de la lengua de Homero y de Hesíodo y de Plutarco, La llave del griego. Esta Academia Colombiana de la Lengua, querida Irene, hoy se complace y se honra en abrirte sus puertas. Y perdón que te tutee, pero es que así es siempre en latín y el vocativo majestático lo dejé ayer en alguna parte y no lo encuentro. Sé que contigo no habrá problema. Bienvenida a esta que desde hoy y para siempre es y será, porque ya lo era, tu casa. Muchas gracias, doña Irene Vallejo Moreno. Séptimo, vino de honor. Para levantar la sesión, quiero nuevamente dar las gracias a Irene Vallejo por esa magnífica disertación que ha tenido en su ingreso a esta academia y decirle que ese texto quedará en los anales de esta institución para consulta de quienes quieran hacer. Igualmente nuestra gratitud al académico Juan Esteban Constaín por esa acertadísima intervención a nombre de la institución para recibir a doña Irene Vallejo. Muchas gracias a todos los asistentes y se levanta la sesión.